Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. En La Guajira continúan sintiendo las consecuencias de la ola de lluvias dejadas por el huracán Julia. La zona más crítica es la Alta Guajira. Hay viviendas inundadas, otras con graves averías. Comunidades indígenas se encuentran incomunicadas debido a que los arroyos están crecidos. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía rehacer el listado de bienes decomisados a los grupos delincuenciales al advertir graves hechos de corrupción. Según el gobierno, hay 5.500 bienes que están registrados en proceso de extinción de dominio, pero que en el papel nunca fueron entregados para la administración. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno recibió hoy el apoyo del Congreso para su política de paz total, con la aprobación que le dieron las comisiones primeras de Senado y Cámara al proyecto de ley que servirá de marco para hacer las negociaciones de paz con el ELN y bandas criminales. Sin embargo, uno de los ponentes del proyecto, el representante Alirio Uribe, quien hace parte de la coalición de gobierno, advirtió que el grupo de Iván Márquez no podrá recibir reconocimiento político y por lo tanto no tendrá derecho a negociar nada distinto que el sometimiento a la justicia. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Putin lanza el mayor bombardeo contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Denuncia que las tropas rusas usaron drones de Irán para el bombardeo. Alarma en Francia por escasez de gasolina en plena crisis energética. Premio Nobel de Economía para el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y otros 2 investigadores. Aumenta el número de muertes y afectados por el derrumbe en Tejerías, en el centro de Venezuela. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Rusia lanzó el mayor bombardeo contra Ucrania desde el inicio de la guerra, lo que dejó varios muertos en Kiev, la capital, y en ciudades como Zaporilla y Dnipro. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que estos bombardeos son la respuesta a la explosión del puente en Crimea. Nuevamente Ucrania fue atacada por Rusia. La ciudad de Zaporilla, situada a 60 kilómetros de la central nuclear del mismo nombre, fue atacada el sábado por la noche por lo menos con 12 misiles. La cifra provisional de muertos se eleva a 17 personas y cerca de 90 heridas. Las autoridades de Kiev, por su lado, confirmaron bombardeos y reportaron al menos 8 muertos y 24 heridos, afectando viviendas y unos 40 edificios. El ejército ucraniano afirmó que un total de 75 misiles de crucero fueron disparados contra su territorio y que afectaron también las ciudades de Leópolis y Dnipro. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que los ataques con misiles hacia Ucrania fueron en respuesta a lo que describió como actos de terrorismo por parte de Kiev, refiriéndose al ataque en el puente de Kerch que une a Rusia y Crimea. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señaló en un mensaje al pueblo que los ataques masivos en varias regiones del país tienen como objetivo la infraestructura energética y a la ciudadanía. Ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них 2 мішені – енергооб'єкти по всій нашій державі. Zelensky hizo un llamado a la población a permanecer en los refugios y a seguir siempre las normas de seguridad. El Estado Mayor ucraniano acusó a Rusia de haber utilizado drones de ataque hechos en Irán durante la ola de bombardeos que desató Moscú en varias regiones de Ucrania. Según Kiev, las fuerzas rusas utilizaron 17 unidades del Shahid 136, que es un dron suicida teledirigido bastante grande y de bajo costo con un rango de acción de 2.500 kilómetros, y los cuales fueron lanzados desde Bielorrusia y Crimea para ahorrar el uso de los costosos misiles de cruceros rusos. Al respecto, líderes mundiales e instituciones europeas rechazaron los bombardeos rusos, advirtieron que esto podría marcar un nuevo capítulo en la guerra. Tras los ataques con misiles a Ucrania, el mundo reaccionó.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó que está conmocionada y horrorizada por los viles ataques a las ciudades ucranianas y dijo que apoyará a este país todo el tiempo que sea necesario. Russia once again has shown to the world what it stands for. It is terror and brutality. Those who are responsible have to be held accountable. La ONU también condenó las represalias de Rusia contra Ucrania y recalcó que esto constituye otra escalada inaceptable de la guerra. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, criticó los horribles e indiscriminados ataques de Rusia contra las infraestructuras civiles en Ucrania y aseguró que tales actos no tienen lugar en el siglo XXI. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que estos ataques demuestran una vez más la absoluta brutalidad de la guerra ilegal del señor Putin contra el pueblo ucraniano y agregó que Estados Unidos y sus aliados continuarán imponiendo costos a Rusia por su agresión. La bolsa de Moscú se desplomó casi un 12% este lunes tras los bombardeos a Ucrania. El índice principal MOEX en rublos bajó 12% y se situó por debajo del umbral de los 1.800 puntos por primera vez desde el 24 de febrero. Por otro lado, el índice RTS en dólares cayó un 13% y marcó un nuevo récord en su caída. La explosión en el puente que une la península de la anexada Crimea con el territorio ruso fue, como dijimos, la justificación que sirvió a Putin para lanzar el bombardeo contra Ucrania. No obstante, aún no está claro qué pudo producir la detonación en el puente. Las primeras investigaciones apuntan al accidente de un carro tanque. En un duro golpe para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, una gran explosión dañó gravemente el único puente que conecta la anexada península de Crimea con la parte continental de Rusia, paralizando una ruta de suministro clave para la guerra de Moscú en Ucrania. La explosión provocó el colapso de varias partes del puente ferroviario y de carreteras del estrecho de Kerch, inaugurado por el propio Putin en 2018. Al menos 3 personas murieron por el estallido. La causa exacta de la explosión en el puente más largo de Europa aún no ha sido confirmada. Funcionarios rusos dijeron que un camión explotó provocando el colapso de varias secciones de la carretera del puente que lleva a Crimea. Un incendio posterior envolvió a un tren de tanques de combustible en otra parte adyacente separada del puente. Tras varias horas de la explosión, las personas que intentan salir de Crimea pasan horas en atascos de tráfico de kilómetros de largo, con la esperanza de llegar al puente que tiene abierto solo una parte para permitir el paso. 2 de las grandes refinerías de Francia están paralizadas por una huelga de sindicatos que pone en jaque al país por el desabastecimiento de combustible en las gasolineras y que podría afectar todo el continente europeo. El mercado de petróleo y productos refinados se ha convertido en una suerte de montaña rusa. Subidas de vértigo, caídas profundas y rápidas, junto a curvas peligrosas protagonizadas por unas refinerías que siguen operando cerca de sus límites de capacidad y que encima ahora se enfrentan a una huelga en Francia. El país galo refina alrededor de 1,6 millones de barriles por día de productos derivados del petróleo. Ahora mismo, el 60% de la producción de las refinerías está totalmente parada, lo que está poniendo en juego el suministro de diésel y gasolina en la nación, pero también en el resto de Europa. El paro ha elevado las alarmas de los conductores, transportistas y el gobierno ante el inicio de la temporada de invierno. Las protestas en 2 de las plantas más grandes del país afectan 2/3 de la capacidad de Francia, lo que ya ha provocado problemas de suministro en al menos un 29% de las gasolineras, y en las estaciones que aún cuentan con reservas, las filas se hacen cada vez más largas. Fueron al menos 11 las personas muertas que dejó la tormenta tropical Julia a su paso por Centroamérica. El Salvador, Honduras y Nicaragua sufrieron inundaciones y otros graves daños. Hace más de 3 días, Julia se formó frente a la península de La Guajira con alertas y advertencias emitidas para Nicaragua, donde tocó tierra como un huracán categoría 1. Luego entró en el Océano Pacífico, a donde pasó a El Salvador, país en el que dejó la mayoría de muertes. Julia dejó esa nación e ingresó como depresión tropical por el este de Guatemala, donde comenzó a perder fuerza hasta disiparse en una zona montañosa del oeste del país. Aunque según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se mantiene la advertencia de riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que amenazan la vida en América Central y el sur de México.
Desde Guatemala hasta Panamá, las autoridades reportaron casas destruidas, carreteras inundadas o cortadas y puentes colapsados total o parcialmente. Incluso el gobierno nicaragüense declaró una alerta roja tras los estragos que causó Julia a su paso por el territorio, donde se desbordaron ríos mientras infraestructuras y el sistema de comunicaciones sufrieron daños. La ONU y la Cruz Roja alertaron sobre regiones enteras que se volverán inhabitables por las olas de calor en las próximas décadas, las cuales serán más frecuentes, intensas y mortales en el futuro debido al cambio climático. Los organismos recordaron que, dada la actual evolución del clima, las olas de calor podrían alcanzar y superar límites fisiológicos y sociales de los humanos, advirtiendo que sus estragos serán especialmente notorios en países con hambre, conflicto y pobreza como el Sahel, el Cuerno de África o el sur de Asia. El Premio Nobel de Economía 2022 fue otorgado al expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, y a los investigadores Douglas Diamond y Philip de Beek por sus trabajos sobre bancos y crisis financieras. La Academia Sueca de las Ciencias reconoció la labor en la investigación en banca y crisis financieras de 3 economistas estadounidenses. En primer lugar está el expresidente de la Reserva Federal e investigador Ben Bernanke, quien fue galardonado con el Nobel de Economía por ayudar a conducir a Estados Unidos a través de la crisis financiera de 2008 como jefe de la Fed. Muchos analistas dicen que las medidas agresivas y poco ortodoxas que impulsó permitieron a la Fed apuntalar el sistema financiero y mantener el flujo de crédito, evitando que se repitiera una gran depresión como la de 1930, época de la cual Bernanke es un estudioso. El jurado del Nobel también le otorgó el premio a Douglas Diamond y Philip de Beek por sus investigaciones que han mejorado significativamente la comprensión del papel de los bancos en la economía, especialmente durante las crisis financieras, así como la forma de regular los mercados financieros. El líder norcoreano Kim Jong-un descartó un diálogo con Corea del Sur. Jong-un, quien guió personalmente la reciente ola de ejercicios militares y pruebas tácticas de misiles nucleares, dijo que no tienen necesidad de mantener diálogos con Estados Unidos y con Corea del Sur. Agregó que las pruebas recientes de Corea del Norte enviaron una señal clara y esto intensifica las tensiones regionales. Aumentó a 35 el número de personas muertas por el deslave en Tejerías, una región del centro de Venezuela. Las imágenes son dolorosas, casas sepultadas, árboles caídos, mucho lodo. Este es el panorama de la localidad que se vio afectada por las fuertes lluvias del fin de semana que dejan, como decíamos, decenas de personas damnificadas. Las pilas recargables con USB se han convertido en una alternativa más cómoda y eficiente a las baterías tradicionales que tienen que desecharse. Ante la necesidad de encontrar una alternativa a las pilas tradicionales de usar y tirar o las costosas baterías recargables que utilizan cargadores especiales y no son muy populares entre los usuarios, surgió una interesante idea para sustituirlas. Se trata de una nueva generación de pilas con conector USB incorporado que nos permiten recargarlas de manera individual sin necesidad de ningún cable o accesorio. Solo se requiere conectarla a cualquier ranura USB, como la de un computador, por ejemplo. Esta opción además contribuye al medio ambiente, ya que no tiene que desecharse una vez se le termina la energía a la pila, que en su versión tradicional contiene un 30% de metales pesados, entre litio, mercurio y plomo, capaz de contaminar hasta 600.000 litros de agua. Muy buenas noches. En el mundo entero se celebra en este mes de octubre el mes rosa, nombre con el cual se conoce la campaña de lucha contra el cáncer de mama. En el mundo mueren al año más de 600.000 mujeres y se descubren más de 2.200.000 casos nuevos. Y en Colombia, más de 15.000 nuevos casos y 4.000 mujeres mueren al año. De cada 100 mujeres en las que se detecta tardíamente el cáncer de mama, casi el 77% fallece. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Wilson Cubides. Él es médico cirujano, magíster en Administración en Salud Pública, docente de posgrado en Salud y director ejecutivo de la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer.
Doctor Cuido, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Yamil, gracias. ¿En qué consiste el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama es una proliferación, digamos, inadecuada de las células y del tejido mamario que se produce de forma anormal y que afecta obviamente a muchas mujeres en el mundo y cuya etapa inicial puede pasar silenciosa. El cáncer de mama pues es una enfermedad muy seria con las cifras que tú acabas de dar, que manejamos en la Liga Colombiana contra el Cáncer, pero que hay que mencionar que es una enfermedad que es curable si se diagnostica y trata a tiempo. ¿Qué síntomas tiene o no tiene síntomas? Bueno, hay una fase inicial en donde no se producen síntomas. No. Por lo tanto, el cáncer de mama no es prevenible, pero sí es detectable a tiempo si se hacen 3 medidas que ahorita te voy a mencionar. ¿Qué son cuáles? Primero. En primer lugar, es la autoexploración. Qué mejor que la misma paciente que se conoce a sí misma se pare todos los días enfrente del espejo, se mire sus senos, también las axilas en apariencia. Y segundo, que también se las palpe. Primero, es un autoexamen. Es una autoexploración. Es tocarse. Exacto, es ¿Y tocarse. qué? Bueno, en ese autoexamen, en esa autoexploración, puedes encontrar cualquier signo que no sea el normal en esa persona. ¿Cómo cuáles? Pueden haber zonas de cambio en el color de la piel. Cambios en el color de la piel. Uno, presencia de masas, Masas que se sientan en el tacto. Se pueden presentar, sí señor, también cambios en la consistencia del seno, que se ponga en zonas muy duras, zonas dolorosas también. O se presenta en los dos o en uno de los dos senos. Sí, señor, en uno o en los dos senos, pero sobre todo comienza en un seno inicialmente. Si se siente en uno, hay que acudir inmediatamente al médico. Exacto, entonces el primer paso es la autoexploración. El segundo paso es acudir al médico. Antes de terminar la autoexploración, que es el tacto de una mujer. Sí, señor. Lo único que le debe preocuparla o conducirla a ir al médico es si encuentra alguna masa en el tacto. No, no solamente, Yamit, si encuentra cualquier cambio que no vaya de acuerdo a lo que normalmente se presenta en su anatomía del seno. De color, de tamaño. Correcto. No hay dolor. Puede haber dolor también, sí señor, pueden haber masas, pero no solamente masas, cambios en la piel, sí. Cambios en la forma de la areola mamaria, del pezón, cambios en la forma del seno, en el tamaño del seno, en el color del seno. Todo eso es importante que la paciente identifique qué anda de anormal, es decir, que no es frecuente encontrarlo en sí misma, para que así mismo decida acudir al médico. Y si no hay ninguno de estos síntomas, ¿puede estar tranquila o es conveniente? Correcto. Se recomienda muchísimo que anualmente estemos yendo a control donde el médico así no sintamos nada. Eso es muy importante. ¿Mamografía? No, la mamografía está indicada de acuerdo a ciertos parámetros. Ah, entonces. Sí, señor. Pero ahí viene el segundo paso. El segundo paso, cuando encuentra... ¿Es un ginecólogo? No, en este caso la mamografía lo hace un radiólogo. Ah, un radiólogo. Y se lo lleva inicialmente. No, pero digo, antes de la mamografía, correcto. ¿Hay algún examen médico que permita detectarlo? Lo primero es el examen con el médico, que puede ser el médico general. El médico general. Y acordémonos que en nuestro país no hay ginecólogos, no hay mastólogos en todas las ciudades del país. Sí. Entonces, acudir al médico general después del autoexamen o la autoexploración es importante para que se detecte cualquier cambio y que el médico obviamente lo pueda orientar al paciente, en este caso a la paciente, para que pueda tomar las mejores decisiones. Ese es el segundo paso. El segundo es que ir donde el médico. Es ir donde el médico, correcto. Nota algo extraño. Sí, señor. Y ahí viene el tercer paso, que es la mamografía. Y la mamografía tiene ciertas indicaciones. En Colombia nuestros protocolos dicen que las mujeres de más de 50 años se tienen que hacer de forma obligatoria cada 2 años la mamografía bilateral, es decir, en ambos senos. Y en las mujeres menores de 50 años, pues obviamente lo deben hacer bajo indicación médica. Para una mujer mayor de 40 años es conveniente que se haga un examen así no tenga síntomas. Así no tengo síntomas. Igual en las mujeres más jóvenes, pero lo importante es que esa mamografía acompañe al examen médico cuando el médico lo determine en mujeres menores de 50 años y en mujeres mayores de 50 años que lo hagan rutinariamente cada 2 años. ¿De qué manera, doctor Wilson, se reduce el riesgo de tener cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama, como lo decía, no es, digamos, prevenible, pero hay situaciones que dan mayor riesgo a tener o a someterse al cáncer de mama. La primera, si lo vemos estadísticamente, las mujeres que tienen la primera menstruación, es decir, la menarquia, antes de los 11 años, tienen mayor riesgo. Ajá.
La segunda, las mujeres que tienen la maternidad, es decir, que son madres después de los 40 años en forma tardía, también es mayor riesgo. Hay otro factor de riesgo que se ha encontrado asociado relativamente al tema del cáncer de mama, es la obesidad o el sobrepeso. También es otra indicación. Señor. Igualmente el consumo... Indicación no, es un riesgo, sí señor. Otro riesgo que también se encuentra asociado es el riesgo al consumo de tabaco y el alcohol. Esos dos productos generalmente potencian el riesgo de desarrollar cáncer. Bueno, y obviamente hay otros factores de riesgo que redundan y se relacionan con estos factores de riesgo, como por ejemplo el sedentarismo, el no hacer el ejercicio, el no tener una dieta adecuada, balanceada entre verduras, frutas y proteínas, es decir, no comer tanto carbohidrato, tanta comida, digamos, procesada y mucho menos grasas para no subirse de peso. Entonces, digamos, doctor Wilson, manera de prevenir, buena dieta, no dieta para adelgazar, pues, pero sí una dieta recomendable. Sí, señor, correcto. ¿Sin exceso de qué? Sin exceso de carbohidratos, sin exceso de grasas y sin exceso de, digamos, alimentos procesados. Una dieta equilibrada. Sí, señor, balanceada, correcto. Segundo. Ejercicio. Ejercicio. El ejercicio es muy importante, ojalá hacerlo todos los días si se pudiera. Ejercicio corporal, ¿no? Sí, no es subir la escalera, es hacer un ejercicio rutinario como trotar, montar bicicleta, pero es el ejercicio cardiovascular, caminar, sí, y sobre todo por la edad a veces nos toca no trotar, sino también caminar, pero caminar a un ritmo sostenido. Caminar por la calle o caminar en un parque o caminar en banda. Sí, o caminar en banda también es recomendable. Bicicleta estática. Sí, señor, lo importante es hacerlo, ojalá todos los días, por lo menos de media hora a una hora rutinariamente. ¿Todos los días? Sí, ojalá, eso es lo recomendado, sí, señor. ¿Usted hace ejercicio? Sí, señor, sí hago ejercicio. ¿Todos los días? Bueno, todos los días no, pero por lo menos día de por medio. ¿Y otra recomendación? Bueno, otra recomendación importante, pues obviamente está el tema del control médico, lo que mencionábamos ahorita. La autoexploración, ya lo decíamos, los exámenes rutinarios Cada año ir al médico. Cada año ir al médico. O si siente algo anormal. O si siente algo normal, inmediatamente acudir al médico. Entonces acordémonos de la triada. Primero autoexploración, segundo examen médico y tercero la mamografía. Doctor Wilson, ¿el cáncer de mama es mortal? Sí, señor, es muy mortal. Mortal si no se descubre a tiempo. Sí, señor, y ahí que te quiero mencionar algunas cifras. En nuestro país, lastimosamente, las estadísticas demuestran que más del 50% de las personas que son diagnosticadas con cáncer van en etapas tardías. Y de esas personas que van en etapas tardías, es decir, que le diagnostican tardíamente el cáncer porque ya está muy avanzado, como tú lo decías ahorita, apenas la sobrevida es del 23%, es decir, el 77% de las personas fallecen. Y cuando se descubre a tiempo es 100% posible sanar. Correcto, entre más oportunamente se diagnostique, la sobrevida a 5 años y a más es mucho mayor, incluso superior al 90%. Dicho de esta manera, el cáncer de seno es mortal si no se descubre a tiempo. Tal cual. El cáncer de seno es curable si se descubre y se trata a tiempo. Es correcto, tú lo acabas de decir, ese es el mensaje, Yamil. En consecuencia, lo que es indispensable hacer es, además del autoexamen, someterse regularmente a un examen médico. Es correcto, correcto. ¿Y qué pasa, doctor Wilson, con el campo, en donde es tan complicado asistir a un médico? Bueno, Yamil, yo creo que tú has nombrado algo tan importante que es un reto para nosotros como país y como sistema de salud. En las ciudades pues encontramos médicos, encontramos mamógrafos, encontramos métodos de atención y de diagnóstico. En el campo la situación es diferente. Nosotros como Liga Colombiana contra el Cáncer, nuestras seccionales y capítulos desde hace 62 años trabajamos por detectar el cáncer de mama a tiempo. Damos conferencias y hacemos actividades y campañas. Nosotros hemos visto cómo en zonas alejadas de nuestro país es difícil acceder al médico. Yo creo que nos toca replantear un poco nuestro sistema de salud y llevarle el médico y llevarle los exámenes de diagnóstico no a donde uno quiere o a donde uno está como institución de salud, sino a donde verdaderamente están los pacientes. Actualmente hemos venido haciendo muchas campañas con varios aliados estratégicos yendo a diferentes zonas del país como La Guajira,
como Córdoba, como la zona selvática y también otras zonas del país. ¿En las campañas? ¿En divulgación? Primero en divulgación, porque hay que concientizar a las mujeres, pero también a los hombres. Y mira que ahí hay un punto importante, hay mucho machismo y a veces nosotros los hombres le impedimos el acceso a los servicios de salud oportunamente a las mujeres. Eso no puede ser. Eso no puede ser, correcto. Y es terrible, por ejemplo, hay muchas comunidades... ¿Se lo impiden? ¿Por qué? Porque de pronto el machismo prepondera y de pronto a veces relegamos las necesidades de nuestras mujeres para un segundo lugar. Es importante cambiar de mentalidad. No, pero eso sí es totalmente absurdo, ¿no? Sí, señor, correcto, pero se está presentando. Entonces, la primera parte que nosotros hacemos es generar conciencia. Y la segunda es que hacemos tamizajes o campañas de detección temprana. Entonces, llevamos a nuestros médicos y también hacemos ecografías y mamografías para detectar oportunamente el cáncer de mama. Entonces, tenemos, y ese es el reto, que llevar ese diagnóstico no a las clínicas o a los hospitales, sino a donde verdaderamente están los pacientes, que es en las comunidades más alejadas. En Colombia, doctor Wilson, ¿hay alguna región donde sea más frecuente el cáncer de mama? Respóndame, por favor, después de comercial. Sí, señor, con mucho gusto, gracias. En alguna región de Colombia, doctor Wilson, es más frecuente el cáncer de mama. Sí, señor. Las estadísticas nos muestran que por cada 100.000 habitantes mujeres se presentan 43 casos de cáncer de mama. Es la región, el Valle del Cauca, donde más se presenta. ¿En el Valle del Cauca? En el Valle del Cauca, desafortunadamente. Eso es lo que nos muestran las estadísticas. Pero también hay otras regiones donde se presenta. Sí, señor. ¿Eso qué sentido tiene? Bueno, no, lo que pasa es que eso nos implica un reto importante porque pues de pronto el acceso a los servicios de salud, de pronto la parte de la educación, de la sensibilización, incluso hay que resaltar que actualmente nosotros... Pero tan raro eso. Sí, señor, correcto. Pero hay que resaltar que en este momento nosotros como Liga Colombiana contra el Cáncer estamos haciendo un trabajo conjunto con la Gobernación del Valle y estamos sensibilizando, exacto, sensibilizando a la sociedad para hacer un diagnóstico temprano. ¿Y qué puede provocar eso? Bueno, yo creo que muchos paradigmas sociales, pero también temas de acceso geográfico a los servicios de salud, también eso influye mucho. Pero el Valle es uno de los departamentos más desarrollados del país, pues Sí, señor. La Gobernación del Valle, en trabajo conjunto con nosotros, estamos haciendo algo bien importante para sensibilizar a la comunidad y esperamos que eso nos dé resultados próximamente. Y en segundo lugar... Bueno, el eje cafetero también es una zona importante que se presenta. Es una zona rica, además. Sí, sí, correcto. Pero bueno, Yamil, yo creo que el tema de la geografía colombiana, que es relevante por zonas, es más sobre el hecho de incidir en la conciencia de esas medidas de detección temprana que acaba de mencionar, la autoexploración, el examen médico y la mamografía para todo el país. Y doctor Wilson, en el campo... Bueno, en el campo... eso es triste, incluso nosotros hemos ido a zonas muy alejadas, a comunidades campesinas, a personas y a comunidades donde de pronto hay desplazamiento, problemas sociales, lo mismo que a comunidades indígenas. No tienen acceso a los servicios de salud. Una cosa es decir que tienen acceso al servicio de salud en el papel y otra cosa es realmente darles el acceso al servicio de salud. Nosotros hemos ido a comunidades muy alejadas, les hemos llevado nuestro equipo de prevención, que obviamente les da capacitación, los enseñan, les genera conciencia. También con nuestro equipo de trabajo hemos ido a hacer diagnóstico, hemos llevado incluso unidades móviles de mamografía en Boyacá, en Córdoba, en Sucre, en La Guajira, en el sur del país, en muchas zonas hemos estado nosotros y obviamente eso también ayuda, pero nos damos cuenta que en esas regiones no hay acceso a esos servicios de salud. Es muy triste y yo creo que como sistema de salud tenemos que replantearnos nuestra acción en ese sentido. ¿Existen algunas cifras? Bueno, cifras ya detalladas, digamos, de pronto del campo no hay tantas, pero sí lo que podemos ver es que hay una situación social bastante, digamos, deplorable y ahí es donde nosotros como sistema de salud tenemos que trabajar muchísimo en estos años. En Colombia en este momento, doctor Wilson, hay un gran debate sobre si EPS o médico familiar o una conjunción, una comunión de los dos sistemas. Para el caso concreto del cáncer de mama, ¿qué sería recomendable? ¿Mantener las EPS?
Bueno, esa es una pregunta muy difícil, sobre todo en este momento que está tan cambiado el sistema de salud. Y bueno, lo que yo quiero decir es que tenemos que pensar más en redes de salud, redes de servicios de salud. EPS. Que vayan integrados de pronto por aseguradores, pero también por prestadores. Las dos. Hay actores tanto en el ámbito de los aseguradores como en el ámbito de los prestadores que han sido muy buenos. Entonces, si formamos redes de servicios que lleven como tal los servicios a donde realmente se necesitan, eso es lo que tenemos que hacer. Y el otro componente, Yamit, son las rutas integrales de atención. Es decir, brindarle a los pacientes el acceso a todos los servicios que van desde la prevención, la detección temprana, el diagnóstico oportuno, el tratamiento oportuno e incluso en los pacientes que ya desafortunadamente se detectó tardíamente también el cuidado paliativo y el manejo integral de esa etapa de la vida de las pacientes. Ahora mire, doctor Cuides, cuando se descubre que la mujer sí tiene cáncer de seno, ¿qué debe hacer? Bueno, cuando tiene ya el diagnóstico de cáncer de seno, lo importante es acceder lo más rápidamente a su tratamiento. Eso es lo más importante. El tratamiento se debe iniciar lo más pronto. Bueno, el tratamiento tiene, digamos, de acuerdo al tipo de paciente, de acuerdo al estado. Pero ¿qué me has dicho? Entonces, le cambio la pregunta. Sí, señor. ¿Cuántos tipos de cáncer de mama hay? Bueno, hay muchos. Incluso nosotros tenemos que decirles a ustedes que básicamente no hay enfermedades sino enfermos. El cáncer es diferente en cada una de las pacientes. Dependiendo del estadio, que son 4 estadios donde se encuentra lo avanzado que está el cáncer, se hacen una serie de protocolos de manejo que se le hacen a los pacientes y obviamente el oncólogo es el que determina qué protocolo es el que más le conviene a cada paciente. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que oportunamente cuando es diagnosticada la paciente con cáncer de mama, acuda a su tratamiento, pero también es importante que nosotros como sistema de salud le brindemos el acceso lo más oportunamente a la paciente. Hay unas cifras de la cuenta de alto costo y el Observatorio Nacional de Cáncer en nuestro país, en donde en eso estamos fallando, porque en promedio en general transcurren aproximadamente 40 a 60 días después de que es diagnosticada una mujer con cáncer a que se le inicie su tratamiento. Ahí se pierde tiempo valioso. El tratamiento tiene que empezarse lo más antes posible. Es decir, tan pronto se detecta, acudir al tratamiento. Al tratamiento, eso es lo más importante. ¿El tratamiento en qué consiste? Bueno, dependiendo de los protocolos, pues hay tratamiento con medicamentos que son, digamos, desarrollados en la industria farmacéutica y en todo el mundo. La quimioterapia. Segundo, la radioterapia si es necesario. Tercero, también la cirugía, que a veces hay que quitar la mama para ayudar al tratamiento. Eso ya es extremo. Eso es extremo, sí señor, pero es parte del tratamiento que en algunas de los pacientes puede llegarse a necesitar. Pero cuando se detecta el cáncer de mama, no es indispensable amputarlo. No siempre, solo en algunas condiciones. Pero el tratamiento permite superar el problema. Sí, señor, incluso actualmente hay muchos métodos, digamos, científicos para, una vez se quita la mama, incluso reconstruirla. Los cirujanos plásticos reconstructivos. Pero si se amputa. Si se amputa, correcto. Sí, señor. Pero si no. Si no, pues. Pero de cada 100 casos de cáncer de mama, ¿cuántos se curan con adecuado tratamiento, oportuno tratamiento, sin necesidad de amputación? Correcto. Las estadísticas dicen que más del 90% se curan. Si se diagnostica y se trata a tiempo. Sí, si se diagnostica y se trata. A tiempo, es correcto. Ese es el consejo general para todas las mujeres. Sí, señor, así es. Primero, hacerse el autoexamen. La autoexploración, Segundo, autoexamen. Examen médico. Exacto. Tercero, si se descubre, pues no hay que morirse del susto, sino iniciar el tratamiento. No, y tercero, como parte del diagnóstico, la mamografía es muy importante. Ya después, si se diagnostica, empezar el tratamiento. Pero digo, rápidamente. tan pronto se descubre el cáncer de seno, sí es curable. Sí, señor. Sí, con un adecuado tratamiento. Sí se diagnostica a tiempo, correcto. ¿Usted diría que más o menos qué tiempo debe transcurrir? Usted me dijo hace un momento lo más pronto posible, pero ¿qué tiempo debe transcurrir
desde cuando se descubre el cáncer de mama hasta cuando se inicia el tratamiento? Bueno, pues digamos que no hay un tiempo establecido para eso. Al día siguiente. Pero ojalá al día siguiente, correcto, pero no concurrir en situaciones como las barreras geográficas o barreras administrativas que lleva a que se atiendan en 60, 40 días después, es lo antes posible. Si se puede al día siguiente iniciar el tratamiento, obviamente respetando los protocolos, pues obviamente es lo mejor. ¿El cáncer de seno es frecuente en qué edades en la mujer? Bueno, la mayor frecuencia se presenta en mujeres entre los 50 y 69 años. ¿En niñas no? En niñas no, pero en mujeres jóvenes, sobre todo porque hay un factor de riesgo también relacionado, según las estadísticas, y es que entre mayor grado de consanguinidad tenga uno antecedentes, tenga una mujer antecedentes de que haya un familiar, una familiar que haya tenido cáncer de mama, pues mayor es el riesgo. ¿El cáncer de mama es hereditario? Digamos que hay unos factores que correlacionan ese riesgo y como lo menciono, entre más cercana sea la familiar que haya tenido cáncer de mama, pues más riesgo hay en una mujer. Mejor dicho, la primera pregunta que usted le haría a una persona que va a pedir a usted un examen es: ¿usted tiene algún antecedente en algún antecesor suyo en la familia con cáncer de seno? Sí, señor. Es la primera pregunta. Es una de las primeras preguntas, correcto. Sí, señor. Lo primero que debería averiguar una mujer es eso. Sí. Si su familia antes o alguien que lo tuvo. Es correcto, sí, señor. Así es. ¿Y es que es hereditario? Sí, hay asociación, sí, señor, correcto. Entonces, ahora ya la pregunta final, doctor Cuides. Mencione, por favor, las 5 cosas que las mujeres que lo están viendo en este momento deben hacer a partir de mañana, en este mes rosa, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Bueno, la primera, y sobre todo con la campaña que estamos haciendo nosotros como Liga Colombiana contra el Cáncer, que es Sincronízate con tu cuerpo, es autoexplorarse. Eso es lo primero. Primero, autoexamínese. Autoexaminarse, que es la autoexploración. Lo segundo, en la medida que noten que algo anda mal, acudir a su médico. Ese es el segundo. Si nota algo extraño, inmediatamente acudir. Urge. Sí, correcto. Independientemente de la edad. Si no lo nota, igualmente con alguna frecuencia acuda al médico. Sí, por lo menos una vez al año, sí, señor. La tercera es una vez el médico la vea, determinar si se necesita una mamografía, pero en mujeres de mayores de 50 años se tiene que hacer la mamografía cada 2 años de forma obligatoria. Necesariamente. Sí, señor. Convenientemente. Correcto. La cuarta, tú me dijiste 5, la cuarta es que todos, digamos hombres y mujeres, todas las familias y la comunidad en general, tenemos que tener conciencia de que el cáncer es una enfermedad que se puede curar si se diagnostica y trata a tiempo. Y la última es que nosotros realmente como sociedad tenemos y como instituciones que hacer todo lo necesario para que esos 3 pasos de la detección oportuna se hagan en todas las mujeres sin ningún tipo de limitación ni discriminación. Doctor Wilson Cuides, presidente o director de la Liga Colombiana contra el Cáncer, muchas gracias. Gracias, Yamil, por este espacio en nombre de nuestra Liga, de las seccionales y capítulos, y agradeciendo a todos los aliados que nos hayan acompañado durante este mes rosa para trabajar conjuntamente en pro de la detección temprana del cáncer de mama. Agradecimientos a CMI por este espacio. Cuente usted con nuestro medio. Muchas gracias. A usted. Muy amable, gracias. Y a ustedes, televidentes y televidentas, como diría nuestra vicepresidenta, a cuidarse. Gracias por la sintonía, prevénganse y continúen aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Miles de niños, mujeres y ancianos duermen bajo el agua en Uribia, Guajira. Cola del huracán Julia provoca desbordamiento de arroyos. 16,000 familias afectadas. La Guajira está partida por el agua, dice el presidente Petro en visita a la zona de desastre. Fuerza Aérea Colombiana moviliza ayuda a Guajira y a San Andrés. Emergencias por inundaciones también en el sur de Bolívar. Estalla escándalo en Sociedad de Activos Especiales, SAE. Tiene 5.538 bienes fantasmas de los narcos. Presidente Petro urge intervención de la Fiscalía. No habrá negociación política con Iván Márquez. Anuncian en aprobación en primer debate de Ley de Orden Público.
Acuerdo entre la Fiscalía y la JEP contra la impunidad. Nuevo estrato para 6.000 previos en Bogotá. Recompensa por homicida de menor en Transmilenio. Plan de choque para emergencia hospitalaria en el país anuncia ministra de Salud. Salario mínimo subiría entre el 12 y el 15%. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. A esta hora, miles de habitantes de Uribia, municipio de La Guajira, enfrentan una situación dramática. La población se encuentra bajo el agua por las intensas lluvias provocadas por el colatazo del huracán Julia. Hay cientos de personas damnificadas que claman ayudas de parte del gobierno. En La Guajira continúan las afectaciones a causa de la ola invernal y las fuertes lluvias que dejó a su paso el huracán Julia. La zona más crítica en el departamento es la Alta Guajira. En este momento se encuentran haciendo los censos en los distintos municipios, pero el más afectado es el municipio de Uribia, sobre todo en la zona rural, en los distintos corregimientos de este municipio. Además de las viviendas inundadas, también se reportan otras con grandes averías por causa de las lluvias. También comunidades indígenas se encuentran incomunicadas debido a la creciente de los arroyos. Mal con esta situación que está aquí. Mira cómo estoy, no hay dónde dormir. Estamos mal. Necesitamos ayuda. Por favor, nos pueden ayudar en lo que sea, porque en verdad ya van 3 veces ya y hemos perdido todo ya. No, en verdad no sé qué vamos a hacer ahora. Según la información oficial del censo realizado, se estima que en el municipio de Uribia se encuentran un total de 16.000 familias afectadas. Hasta Uribia, municipio del extremo norte de La Guajira, llegó hoy el presidente Gustavo Petro para constatar las afectaciones que dejó el paso del huracán Julia. El mandatario dijo que La Guajira quedó partida por cuerpos de agua y dio la orden a las fuerzas militares para que construyan vías alternas. Tal como lo hizo en el archipiélago de San Andrés y Providencia, el presidente Gustavo Petro visitó hoy La Guajira, sobre todo sobrevoló Uribia. Dijo que la situación es preocupante, que los efectos del huracán Julia son más devastadores en la península que en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Indudablemente el problema más agudo que hoy hay es la ruptura de comunicación terrestre por cuerpos de agua que siguen en el lugar. Visitamos incluso en Uribia prácticamente la ciudad partida en dos, una parte aislada de la otra por un arroyo que se tornó en río. El jefe de Estado, acompañado por el comandante de las fuerzas militares, dio una orden: que la ingeniería militar se encargue de hacer vías alternas para que la comunidad tenga canales de comunicación. A través de los batallones de ingeniería, poder poner puentes o hacer carreteras alternativas bordeando los cuerpos del agua que permitan restituir las comunicaciones terrestres. El mandatario de los colombianos constató en carne propia lo que están viviendo los guajiros. Recorrió en una balsa improvisada los canales de agua que inundan las poblaciones. El jefe de Estado dijo que la reconstrucción será hecha con mano de obra guajira para activar la economía de la región. Ante este panorama, las fuerzas militares ordenaron el traslado de 13 toneladas de ayudas humanitarias para las personas más damnificadas en La Guajira. El comandante de las fuerzas militares, general Elder Fernán Giraldo Bonilla, entregó 13 toneladas de ayudas humanitarias para el departamento de La Guajira. Un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Colombiana llegó a esta región del país para ayudar a los más damnificados. Realizaron el movimiento de más de 900 kilos de carga en apoyo a la comunidad indígena de Bahía Honda, La Guajira, la cual fue afectada por el huracán Julia. Estas ayudas aportaron o ayudaron a más de 100 familias de esta comunidad indígena. Hombres de la Fuerza Aérea Colombiana ayudaron a transportar toda la comida y también a entregarla a esas familias afectadas.
Tras el paso del huracán Julia, cerca de 300 casas resultaron afectadas en la isla de San Andrés. Las autoridades adelantan los trabajos de limpieza y censado de la población afectada. Desde las islas, el gobierno realizó un balance de las afectaciones y las acciones que se estarán desarrollando para asistir a los damnificados. Aproximadamente 300 viviendas han sido inscritas dentro de la caracterización de afectaciones, de las cuales 60 ya han sido identificadas y 5 han sido intervenidas. El día de hoy estamos trabajando en los sectores, en las vías secundarias y terciarias. También tenemos un reporte de aproximadamente unas 100 caídas de árboles hasta el momento. Cabe resaltar que esta cifra puede ir en aumento porque están llegando las personas a la Secretaría de Gobierno a hacer su inscripción. Asimismo, se inició el proceso de obtención del banco de materiales necesarios para las reparaciones. Algunos de los más afectados por el paso del huracán dieron su testimonio sobre su experiencia vivida en las horas críticas del ciclón tropical. Y tenemos otro problema acá, que es del agua. Cuando llueve, apenas llueve, no tenemos solución para salir ni para entrar porque el agua llega, como puede ver, hasta la escalera, se inundan las casas. Las tejas, se partieron 2 tejas, uno de una de las habitaciones y de la cocina. Que le cayó fue la rama del árbol que se partió, le cayó encima. Es de resaltar que en su visita por el archipiélago el presidente Petro anunció que estará al frente de las reparaciones que sean necesarias para apoyar a la comunidad del archipiélago luego de los eventos provocados por el huracán Julia. Y en poblaciones del sur de Bolívar hay una emergencia por el desbordamiento de ríos y quebradas. También hay afectaciones en poblaciones de Magdalena y Cesar. Uno de los municipios que presenta graves emergencias por inundaciones es Barranco de Loba. Un puente colapsó por las intensas lluvias, quedando literalmente incomunicado con el resto del país, dejando más de 8.000 damnificados. No tan solo el tema del puente, la vía para las veredas y todos estos lados de aquí de nuestro municipio. Esas vías, todo está inundado, esas vías de aquí para allá no. Entonces sí, le hacemos un llamado al señor gobernador del Bolívar, ayúdenos, necesitamos de que nos atiendan, no nos olviden, nos sentimos olvidados. Los municipios del Banco Magdalena, San Fernando, Chimichagua también presentan graves emergencias por el desbordamiento del río Magdalena y el río Cesar. Vea, todos los frutos de la finca, mejor dicho, los acabó. Cultivo y todo. Cultivo y todo. Vea, el mafufo está acabado. Animalitos y todo. Todo eso. Mire, lo que le pedimos al gobierno que nos miren y nos ayuden. En estas poblaciones las aguas inundaron viviendas y cultivos, destruyeron vías producto de los torrenciales aguaceros en la serranía del Perijá, que aumentó el caudal de ríos y quebradas. Tenemos aproximadamente 8.000 personas damnificadas en todo el municipio. Esto debido a que no ha cesado la lluvia durante todo el año. Los niveles del río descienden, pero de inmediato vuelven a ascender. Entonces es una situación bastante compleja. Ante la crítica situación por el fenómeno natural, los mandatarios de estos municipios exigen recursos para afrontar las emergencias y ayudar a los damnificados. Daniel Rojas, director de la Sociedad de Activos Especiales, denunció que en la entidad hay 5.538 bienes inscritos que no aparecen y solo están registrados en papel. La Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de administrar los bienes en proceso de extinción de dominio, tiene en su poder más de 28.000 activos, valorados aproximadamente en 7.5 billones de pesos, divididos de la siguiente forma: más de 24.000 inmuebles que valen 5.3 billones de pesos, 1.634 empresas que valen 2,1 billones de pesos y 5.000 muebles y vehículos que alcanzan un valor cercano a los 92.000 millones de pesos. La función de la SAE es administrar y vender estos bienes. Sin embargo, lo que está denunciando el gobierno Petro es que en un primer barrido se han encontrado serias irregularidades, sobre todo en cuanto a los inmuebles. El gobierno dice que serían 5.583 bienes que están en los registros de la SAE, pero solo en el papel, y en la realidad no se sabe su estado actual, a nombre de quién está y si son rentables. En el papel y no de manera material, y entonces tenemos la tarea ahora de ir a buscarlos. En algunos se han realizado visitas, pero no tenemos, insisto, la entrega material de los mismos. Además del gobierno, la Fiscalía ahora tiene que entrar a adoptar 2 medidas. La primera, ayudar a rehacer la lista de bienes embargados a narcotraficantes, mafiosos y corruptos, y adicionalmente investigar las irregularidades.
Es una solicitud que le hace a la Fiscalía de que pueda articularse en el propósito de actualizar los inventarios, ya que la Fiscalía pues tiene el récord de lo que se ha extinto y se ha puesto en proceso de extinción de dominio desde la antigua Dirección de Estupefacientes. Andrés Ávila, expresidente de la SAE durante el gobierno del presidente Duque, señaló que desde su administración también se hicieron denuncias ante las autoridades por los bienes que solo aparecen en el papel. No solamente se realizaron las denuncias correspondientes, las cuales se encuentran en investigación de la Fiscalía, sino que además se visitaron uno a uno todos los activos. Ávila además dijo que no se puede confundir el listado de bienes de la Fiscalía con el de la SAE. El presidente Gustavo Petro pidió la intervención de la Fiscalía para establecer el inventario de bienes de la mafia que tiene a su cargo la Sociedad de Activos Especiales SAE y que ésta recibió de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes. Sobre los bienes de la mafia que el Estado tiene en custodia, el primer mandatario de los colombianos se pronunció. Insistió en que en la antigua Dirección de Estupefacientes hubo corrupción y que esta no fue esquiva en la Sociedad de Activos Especiales. Le agradezco al fiscal general de la Nación que reconstruya el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy SAE. Podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia. El presidente Gustavo Petro ha pedido un estricto inventario de lo que posee la SAE y que antes era de la mafia. Con ello busca reparar a las víctimas del conflicto. Las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron esta noche el proyecto de ley marco que le permitirá al gobierno del presidente Gustavo Petro abrir negociaciones con el ELN y otras organizaciones criminales, pero con la advertencia de que las disidencias de Iván Márquez, conocidas como la Segunda Marquetalia, no podrán tener reconocimiento político. Durante casi 8 horas, las comisiones de Asuntos Constitucionales del Congreso aprobaron la reforma a la Ley 418, conocida como Ley de Orden Público, que será el marco para negociar acuerdos de paz total. Tendrán reconocimiento político el ELN y las disidencias de las FARC que nunca aceptaron los acuerdos de La Habana. En cambio, la llamada Segunda Marquetalia de Iván Márquez no tendrá tratamiento político porque después de firmar esos acuerdos los abandonaron. Porque lo que dice la Constitución, como lo que dice la ley 1820, es que quienes abandonaron el proceso de paz y retomaron las armas o traicionaron el proceso, pues no pueden tener beneficios y deben ir a la justicia ordinaria. El camino con Iván Márquez y las disidencias es la justicia ordinaria, y si hay lugar para alivios, deben ser tramitados por la Fiscalía General, afirmó el exnegociador Humberto de la Calle. El ministro del Interior, Alfonso Prada, advirtió sin embargo que esa será una decisión final del gobierno. Será una decisión del gobierno en su momento sobre las condiciones que se planteen por parte del Alto Comisionado para la Paz en torno a si vale la pena o no sentarnos. Las plenarias del Senado y Cámara darán el último debate al proyecto que le permitirá al gobierno crear regiones de paz, sin despeje y con presencia de la fuerza pública, zonas de ubicación al final de las negociaciones y el Servicio Social para la Paz, así como designar comisionados de paz regionales y un gabinete ministerial para la paz. El gobierno colombiano evalúa los resultados de los diálogos exploratorios que ha hecho hasta el momento con distintos grupos armados al margen de la ley para tomar una determinación sobre qué tratamiento brindar a cada grupo, negociación o acogimiento a la justicia. La más reciente noticia sobre la paz total provino de la reunión entre el Alto Comisionado y la Segunda Marquetalia, reunión que se da tras el cruce de cartas entre las dos partes y la declaración política donde los dirigidos por Iván Márquez anuncian que tras una reunión de todas sus unidades, concluimos que están dadas las condiciones para jugárnosla toda por la paz completa con justicia social. Mi posición es favorable a esos diálogos. Se verá ya qué tipo de conversación o negociación se hace, pero estas personas también deben estar incluidas en la paz total. En los próximos días se conocerá la decisión del gobierno sobre cómo afrontará estos diálogos hacia la paz total y la probabilidad de nuevas mesas de negociación, además de la del ELN que se instalará formalmente en noviembre. Iván Márquez reapareció tras una reunión con el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. ¿Cuál es su estado de salud tras el atentado del que fue víctima? Noticentro 1 CMI tuvo acceso a varios comandantes de la llamada Segunda Marquetalia que contaron detalles de la situación de Márquez.
2 dedos de una mano y una pierna lesionada son las consecuencias del ataque con explosivos que sufrió Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia. El explosivo estaba escondido en una caja de puros que consume habitualmente el guerrillero y que llegó hasta su campamento. La caja de puros fue abierta por el propio Márquez, lo que da elementos para creer que confiaba en quien se la había enviado. Márquez se repone del ataque y por ahora escogió como plenipotenciario en los diálogos exploratorios con el gobierno a Walter Mendoza, un curtido guerrillero con más de 30 años de militancia en las antiguas FARC. Las autoridades capturaron a alias el Negro Juan, quien estaría ejerciendo como líder de las disidencias en el Meta. En la vereda La Unión del municipio de Villavicencio, departamento del Meta, la Dijín de la policía logró la captura de Eliezer Palomeque Córdoba, alias Negro Juan, cabecilla principal del grupo organizado residual Armando Ríos. Este sería mano derecha de alias Iván Mordisco. Delinquía en los departamentos de Guaviare, Guainía y Bichada y encargado de las rutas del narcotráfico de la región del oriente del país. Alias Negro Juan era requerido mediante orden de captura por parte de la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir agravado, rebelión, reclutamiento ilícito y además se ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos. En el departamento del Cauca, 2 soldados perdieron la vida en medio de combates con las disidencias. En horas de la madrugada de este lunes fueron asesinados 2 militares de las tropas del Comando Específico del Cauca. El hecho se presentó en medio de operaciones militares donde sostuvieron combates contra integrantes del grupo armado organizado residual Carlos Patiño. Tras estas confrontaciones, lamentablemente mueren nuestros soldados profesionales Edgar Amo González, quien era oriundo de Puerto Asís, Putumayo, y el soldado profesional Oneider de Jesús Trejos, oriundo de Anserma Caldas. En medio de los combates también resultó herido el soldado profesional Oneider David Molina, quien se recupera en un centro médico. El hecho se presentó en zona rural del corregimiento de La Planada, municipio de Balboa, en el departamento del Cauca. Y a 142 se elevó el número de líderes sociales asesinados en lo corrido de este año. Según Indepaz, si bien la intensidad de la violencia contra los y las líderes ha disminuido, no cesan los ataques contra estas personas. Freddy Mena Oregón, un reconocido líder afro, quien representaba a la comunidad Cocomopoca de Yoró Chocó, es el más reciente líder social asesinado. Con él, ya son 1.369 los líderes que han perdido la vida desde la firma de la paz. El asesinato de líderes es para controlar territorios o retaliaciones porque los acusan de no someterse a la autoridad violenta o de tener alguna complicidad con algún otro grupo. El asesinato del líder Mena también trajo desplazamiento a su región. Por lo menos 225 personas tuvieron que abandonar esta zona por amenazas de grupos armados. La Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz suscribieron un acuerdo de cooperación contra la impunidad. El acuerdo suscrito por el fiscal Francisco Barbosa y el magistrado Eduardo Cifuentes contiene disposiciones para darle celeridad a los procesos relacionados con el conflicto. Significa una lucha contra la impunidad, una protección para el derecho de las víctimas. Con base en este acuerdo, el señor fiscal va a entregar prontamente los resultados de esas investigaciones en relación con máximos responsables. El acuerdo trae nuevas reglas sobre los civiles que colaboraron con las partes en conflicto. Estos terceros civiles y agentes del Estado no pertenecientes a la fuerza pública que colaboraron ilegalmente con fuerzas del Estado y con organismos privados armados sean debidamente investigados. Bogotá alista una actualización de estratos a más de 6.000 predios ubicados en diferentes zonas. Más de 6.000 predios en Bogotá cambiarán de estrato a partir del próximo año. La manzana del Centro Internacional va a pasar del estrato 3 al 4, ¿cierto? En este momento, pues, por lo que te digo, tenemos un desarrollo progresivo de edificios pues, que tienen mucha altura. En La Felicidad vamos a pasar del estrato 4 al 5 y en la parte occidental de la Universidad Manuela Beltrán es donde se tiene el cambio más representativo y vamos a pasar del estrato 2 al 4. Y es que solo el 4% de las manzanas en la capital son estratos 5 y 6 y subsidian las tarifas de los servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3. El distrito con esta actualización busca dejar de dar subsidios a predios que no lo necesitan. Antes se tenía una casa de un piso, hoy tenemos un edificio de 25 o 30 pisos con viviendas de alto valor que pues claramente no requieren el nivel de subsidio o no requieren subsidios pues como se requerían anteriormente. La última actualización de la estratificación en Bogotá se hizo en el 2019.
Hasta 20 millones de pesos de recompensa ofrecieron las autoridades por información sobre el asesino de un menor de edad en Transmilenio. Por la razón más inverosímil, fue asesinado Juan Esteban Alzate en Transmilenio. Un pisotón habría desatado una riña en la que el joven de 15 años recibió una puñalada en el corazón. Desafortunadamente, esto es lo que se presenta en un caso de intolerancia. La policía reaccionó de forma inmediata, asistió a este menor, lo llevó al Hospital Santa Clara, donde no aguantó las cirugías que se le estaban practicando. Los agresores, presuntamente ciudadanos venezolanos, escaparon en esta estación y son buscados con cámaras de seguridad. Las autoridades revelaron el rostro del asesino y ofrecieron recompensa. Hasta 20 millones de pesos por información que nos permita identificar y capturar al delincuente responsable del homicidio del joven Juan Esteban. Esta noche se adelantó una velatón en la estación de Transmilenio, donde el distrito ofreció acompañamiento a la familia y se comprometió a reforzar las medidas de seguridad. Dos policías heridos deja el quinto día del operativo de desalojo de una invasión en el oriente de la ciudad de Cali. Los uniformados resultaron lesionados en medio del desalojo. Al menos 3.000 familias debieron abandonar sus hogares y han pedido intervención del gobierno, teniendo en cuenta que la mayoría son desplazadas por la violencia. En este operativo, que cumple 5 días, también fueron hallados varios elementos explosivos que al parecer serían usados para evitar el desalojo. La ministra de Salud, Carolina Corcho, anunció un plan de choque para enfrentar el represamiento de tratamientos médicos. La ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo que uno de los mayores desafíos que enfrenta hoy el sistema de salud tiene que ver con el represamiento de tratamientos y atenciones médicas que quedaron represadas durante la pandemia. Las enfermedades oncológicas fueron una de las más represadas y ahorita lo que estamos viendo en los servicios es que está llegando la ciudadanía o los pacientes con cánceres muy avanzados porque muchos servicios se cerraron y la gente tenía temor de acudir a los servicios de salud. Las otras son estas patologías de salud mental. La ministra Carolina Corcho dijo que hay un plan de choque en marcha para desatrasar los servicios, especialmente los que tienen que ver con la salud mental. Primero, la eliminación de todas las barreras de acceso. Desde el punto de vista de los entes territoriales, la búsqueda activa de personas en riesgo. Tenemos muchos instrumentos en los territorios para poder hacer tamizaje, detección, por ejemplo, de riesgos suicida en jóvenes. El Ministerio de Salud está conformando un equipo de psicólogos también para atender los problemas de salud mental que aumentaron durante la pandemia. Justamente al conmemorarse el Día Mundial de la Salud Mental, se conocieron preocupantes cifras sobre los trastornos que afectan a los colombianos. Un estudio de la Universidad Javeriana revela que los problemas mentales se duplicaron. El médico psiquiatra y decano de la Universidad Javeriana, Carlos Gómez Restrepo, advirtió que el número de personas afectadas por enfermedades o trastornos mentales aumentó más del doble con respecto a los registros que se tenían antes de la pandemia. De cifras que teníamos alrededor de 7, 8%, pensamos que en algunos casos logró aumentarse hasta un 20%. Los trastornos más frecuentes son la ansiedad, la fobia social, la depresión, los trastornos afectivos y las ideas suicidas. El desempleo y la pobreza son determinantes. El hecho de perder el trabajo, de no tener suficiente para atender las necesidades de la familia. En Colombia la depresión es la segunda causa de enfermedad y según el DANE, 4 de cada 10 jefes de hogar padece de angustia. La procuradora alertó sobre la gran cantidad de personas con enfermedades mentales. 920.222 personas, casi 1 millón, presentaron diagnósticos en salud mental. 1 millón no es un número para no tener en cuenta. 130 personas vinculadas presuntamente con actividades de extorsión y homicidios fueron capturadas por la policía. Redada del Gaula de la policía en Colombia. 133 personas fueron capturadas en 21 operaciones bajo la estrategia San Pedro Claver. La ofensiva se dio contra el secuestro y la extorsión con operativos en ciudades capitales y 19 departamentos, impactando estructuras del ELN, las autodefensas gaitanistas de Colombia y otros grupos armados. Logrando la captura de 133 personas por los delitos de secuestro y extorsión y la incautación de 366 elementos, dentro de los cuales se destacan armas de fuego, municiones, vehículos y dispositivos electrónicos.
Entre la desarticulación de grupos, el más importante sería el de los timadores, una estructura dedicada a la modalidad de la falsa encomienda para extorsionar a estudiantes, comerciantes y la comunidad en general. En el Congreso de la República avanza el proyecto que elimina las peleas de gallos y toda actividad que genere maltrato animal. En protesta por esta iniciativa, hoy marcharon más de 1000 personas en Bogotá. La senadora Andrea Padilla defendió el proyecto que busca, entre otras cosas, acabar con las peleas de gallos. Son actividades crueles y violentas, son actividades de ensañamiento contra seres vivos sintientes que tienen la capacidad de experimentar dolor y sufrimiento como cualquiera de nosotros. Pese a la crueldad que suponen las peleas de gallos, quienes se dedican a esta actividad se tomaron este lunes las calles de Bogotá para pedir el retiro del proyecto. Quieren hacernos un daño irreparable al acabar y extinguir los gallos de pelea. Queremos y exigimos que la senadora Andrea Padilla renuncie y también exigimos que el proyecto de ley 085 sea archivado definitivamente. Ya es hora de superar esas actividades crueles que, aunque hayan sido culturales en algún momento, hoy no generan identidad. El proyecto avanza en el Congreso de la República, está en segundo debate en la plenaria del Senado. Esta noche la plenaria de la Cámara aprobó en último debate el Tratado de Escazú, que establece, entre otras cosas, mecanismos de protección para defensores ambientales. La norma irá a conciliación. El Acuerdo de Escazú es un tratado regional de América Latina y el Caribe sobre los derechos humanos y medio ambiente. ¿Pero qué plantea Escazú en la práctica? Acceso a la información ambiental, participación pública, acceso a la justicia ambiental. Ha sido aprobado como ley el Tratado Internacional de Escazú, que busca proteger el medio ambiente y las y los ambientalistas. Empezamos con el lanzamiento y la concertación de la Ruta de Defensa de Derechos Humanos y empezamos con el programa de fortalecimiento de las veedurías ciudadanas en lo ambiental. En medio de la aprobación hubo zambra. Terminemos la votación y ya damos el uso de la palabra a todos. Terminemos la votación, colegas. Cambio Radical, el Centro Democrático y los representantes Miguel Polo Polo y Marelén Castillo se retiraron alegando falta de garantías en la discusión. Al ser aprobado en su cuarto y último debate, este acuerdo no pasa a sanción presidencial. Es ratificado por el Congreso de la República. Sin embargo, primero debe ser conciliado porque la Cámara de Representantes le hizo un cambio en el título. Después de esto, sí será oficialmente ratificado. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Las autoridades capturaron a 4 personas presuntas responsables de haber asesinado y desmembrado a varias personas en Bogotá. La policía de Bogotá adelantó otras 4 capturas por caso de cuerpos torturados y desmembrados en Bogotá. Los 4 capturados y un menor de edad serían los responsables de 3 asesinatos ocurridos en la localidad de Kennedy. Estas personas fueron judicializadas, se les imputó a esas 5 personas los delitos de homicidio agravado y tortura. La estructura delincuencial era conocida en el bajo mundo como Satanás o los Luisitos, involucrados en asesinatos selectivos. Un resultado contundente que genera impacto en la localidad de Kennedy y por supuesto seguiremos trabajando sobre esas metodologías para esclarecer los hechos que se presentan y que generan incertidumbre en la comunidad. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía y la Policía, víctimas fueron llevadas a una vivienda, torturadas con armas blancas y también con elementos cortopunzantes, después envueltas en bolsas plásticas negras. Rusia lanzó un ataque masivo con 75 misiles contra Ucrania, dejando varios muertos. El Premio Nobel de Economía 2022 se le otorgó a 3 estadounidenses. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Nuevamente Ucrania fue atacada por Rusia. La ciudad de Zaporilla fue bombardeada por lo menos con 12 misiles. La cifra provisional de muertos se eleva a 17 personas y cerca de 90 heridas. Las autoridades de Kiev, por su lado, confirmaron bombardeos y reportaron al menos 8 muertos y 24 heridos, afectando viviendas y unos 40 edificios. El ejército ucraniano afirmó que un total de 75 misiles de crucero fueron disparados contra su territorio y que afectaron también las ciudades de Leópolis y Dnipro. Francia refina alrededor de 1,6 millones de barriles por día de productos derivados del petróleo. Ahora mismo, el 60% de la producción de las refinerías está totalmente parada por una huelga del sindicato.
lo que ya ha provocado problemas de suministro en al menos un 29% de las gasolineras. El Premio Nobel de Economía 2022 fue otorgado a los estadounidenses Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig, a quien la Academia Sueca de las Ciencias galardonó por su investigación sobre bancos y crisis financieras, que ha sido la base sobre la que se ha levantado la regulación bancaria moderna. El subdirector de ANIF, Anwar Rodríguez, afirmó que el ajuste en el salario mínimo para el 2023 no debe ir más allá del 12% para evitar efectos negativos en la economía. Centros de pensamiento y expertos advierten que el incremento debe ir en línea a los criterios establecidos por ley. Inflación hoy proyectada al 11% para el cierre del año y el índice de productividad, el cual se espera en el 1%, es decir que el ajuste deberá ser del 12%. Cualquier incremento por encima de esos parámetros podrá traer implicaciones importantes en esos dos frentes, en lo que le mencionaba. Más leña al fuego de la inflación, ya estamos en un escenario de inflación alto, y generar problema en nuestro mercado laboral. Hoy el salario mínimo es de 1 millón de pesos, más el auxilio de transporte es de 1.117.000 pesos. Sumado el eventual 12% pasaría a 1.120.000 pesos, más transporte a 1.250.000 pesos. Las centrales obreras pedirán que se incluyan los sectores que más han aumentado en sus precios, como las tarifas de energía. Debe incrementar las tarifas de los servicios públicos únicamente sobre el promedio de la inflación y no como sucede hoy con energía, que está bordeando el 47%. Al cierre del mes será convocada la mesa de concertación laboral. El presidente de FENALCO, Jaime Alerto Cabal, reportó una caída en las ventas del comercio durante septiembre. De acuerdo con el informe de la Bitácora Económica de FENALCO, el 62% de los empresarios encuestados, el volumen de ventas decreció o se mantuvo igual. Cerca del 24% del comercio reportó caída total en sus ventas durante el mes de septiembre. Para el presidente de FENALCO, Jaime Alerto Cabal, la alta inflación ya está afectando el consumo de los hogares. Por la misma inflación, se suman los efectos del Banco de la República en materia de tasas. Se ha encarecido el crédito de consumo, de las tasas de las tarjetas de crédito. Ya muestra una leve desaceleración. El dirigente gremial señaló que dentro de la encuesta la mayor incertidumbre del comercio la genera la reforma tributaria, incluso la posibilidad de una reforma laboral. O sea que son muchos factores que han incidido para que este optimismo que se traía haya caído en las actuales circunstancias. Se espera un repunte para la temporada de fin de año. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, buscará en Estados Unidos afianzar las inversiones para Colombia. Colombia estará presente en las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, donde se hará una evaluación de la economía mundial a propósito de la incertidumbre y los riesgos para mediano y largo plazo. Sin embargo, también se da oportunidad de inversiones, para lo cual el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, buscará un mayor posicionamiento de la economía nacional. A través de un corto video, el funcionario dijo que se dejará un mensaje claro sobre la seguridad que genera Colombia para invertir. Muchos inversionistas privados hacen foros y existe la oportunidad de también discutir con ellos y hacer, si se quiere, publicidad de Colombia, que es lo que yo digo que voy a hacer exactamente en estos viajes. O sea, vender a Colombia como un país que es muy bueno para invertir. El ministro Campo afirmó que el país trabaja para mejorar el clima de negocios. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,85% a 1.198 puntos. La acción de interconexión eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización de 7,59% a 19.000 pesos. La acción preferencial del Grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 4,22% a 569 pesos con 90 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 9.000 millones de pesos, con una variación negativa de 3,50% a 2.258 pesos.
El precio del dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.605 pesos con 29 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.430 pesos y la venden en 4.490 pesos. Un euro cuesta 4.469 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 17 centavos. El azúcar se transó en 18,64 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $90 con 80 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $95 con 94 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.258 pesos. Cientos de fanáticos del grupo Guns N' Roses acampan en inmediaciones del estadio El Campín previo a los conciertos de la agrupación en Bogotá. Sin importar el clima, la intemperie, el frío o dormir en el suelo, un fanático hace lo que sea para conocer a su ídolo. Y Guns N' Roses genera esto y más, pues la banda hace 30 años que no viene a Colombia y ha despertado este sentimiento previo a sus presentaciones el 11 y 12 de octubre en el Estadio El Campín de Bogotá. Traemos sleeping, carpa, aislante, cobija. Lo importante es pasarla bueno y hacer parches, ¿sabes? Estamos con gente que no conocíamos, que nos une el rock. Las ventas también se despiertan y sobre todo la actitud, como la que tiene la reconocida diseñadora Mónica Balbuena, quien está desde temprano haciendo fila. Me encantan los zapatos y me encanta el rock, así que aquí estoy esperando a Guns N' Roses. La jornada es tremenda, súper abrigados porque hoy la noche con esa luna divina está súper fría, pero felices. Los alrededores del Estadio El Campín de Bogotá es una jungla de concreto, pues las dos fechas están agotadas y desde ya se vive una fiesta rockera en Colombia. Tenemos noticia al cierre. Esta noche presentó formalmente la renuncia a su curul en el Senado el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández. Mañana le será aceptada la dimisión.